La primera vez que sospeché que algo iba mal no fue por un mensaje raro en el móvil, ni por una conversación a medias. Fue por un portazo. Uno seco, violento, que retumbó por todo el piso como una bofetada. No venía de la calle, ni del vecino de arriba. Era el portazo de mi dormitorio. A las 4:15 de la madrugada. Un miércoles. Yo estaba en el salón, medio dormido en el sofá, con la tele encendida en silencio y una cerveza caliente en la mano. No sé si me había quedado dormido 5 minutos o una hora, pero ese portazo me espabiló de golpe. Me levanté de un salto, más por instinto que por valentía, y fui hacia el pasillo. La puerta estaba cerrada, claro. Me acerqué, toqué con los nudillos y pregunté. ¿Laura? Nada. Volví a intentarlo, un poco más fuerte. ¿Estás bien? Escuché cómo se encendía la lámpara de su lado de la cama, un clic eléctrico, y después su voz, baja pero con ese tono afilado que tiene cuando está cabreada. Vete a dormir, Rubén. No empieces. No empieces, me dijo. Como si el que hubiera dado un portazo hubiera sido yo. Como si yo tuviera que pedir perdón por algo. Volví al sofá sin decir nada, pero con el corazón acelerado. No era la primera vez que teníamos una noche rara, pero aquello no era raro. Aquello era nuevo. Algo había cambiado. No pegué ojo. Me quedé tumbado ahí, en silencio, mirando el techo del salón como si de ahí fuera a caerme la respuesta a una pregunta que ni siquiera había formulado aún. Y entonces recordé lo que había visto, lo que realmente me hizo saltar las alarmas. No fue un mensaje. Fue algo que escuché. Mejor dicho, lo que no escuché. Esa tarde, Laura me había dicho que iba a salir con su amiga Rebeca. Que querían despejarse un poco, tomar algo y hablar de sus cosas. Lo dijo así, como restándole importancia, como si ni siquiera quisiera molestarse en inventar una coartada más sólida. A eso de las 11:30, escuché la puerta de entrada abrirse y luego cerrarse con cuidado. No hizo ruido. Pero lo que me llamó la atención fue que no escuché tacones. Laura siempre lleva tacones cuando sale. Siempre. Y cuando vuelve, los malditos tacones retumban por todo el pasillo. Pero esa noche, nada. Silencio total. Ni risas, ni voz de borracha contenta, ni bolsos cayéndose al suelo. Solo silencio. Y luego, ese portazo. Y lo más jodido es que yo sabía que Rebeca no estaba en la ciudad. Lo supe porque ese mismo día, por la mañana, vi en Instagram una foto de ella en Bilbao. Una reunión de trabajo, lo ponía claro. No fue que me pusiera a espiar ni nada, simplemente me apareció la foto en el feed. Ni siquiera me molesté en decir nada a Laura. ¿Para qué? Ahí, en ese sofá, entendí que algo estaba pasando. No tenía pruebas, ni mensajes, ni vídeos, ni fotos. Pero no me hacían falta. Tenía lo más evidente, su actitud. Su frialdad. Su nueva forma de mirarme, como si le estorbara. Y ahora, sus mentiras mal disimuladas. Todo estaba ahí, delante de mí, y yo como un imbécil hacía como que no lo veía. Esa noche, me hice la promesa de no quedarme quieto. De no esperar a que la cosa explotara sola. Si mi mujer me estaba escondiendo algo, lo iba a saber. Pero no por un mensaje o una contraseña. Lo iba a saber a la antigua. Con ojos y oídos bien abiertos. Observando cada detalle. Cada movimiento. Cada palabra. Y te juro que no iba a dejar que me tratara como un imbécil. No más. No hizo falta más que 2 días para que algo encajara, o mejor dicho, para que algo dejara de encajar del todo. El jueves por la tarde, salí del instituto un poco antes porque los de tercero se habían ido de excursión y me pilló cerca del centro comercial.
Pensé en comprar algo para cenar, algo que no fueran las mierdas congeladas que teníamos en el congelador. Entré al Mercadona, cogí 4 cosas, pagué rápido y, al salir, me crucé con el coche de Laura entrando al parking subterráneo. Su coche no es precisamente discreto, tiene esa pegatina ridícula que dice Baby on Board, aunque nuestros hijos ya se han pasado de esa etapa hace años. La vi pasar delante de mí, no muy rápido, y con las ventanillas subidas. ¿Iba sola, o eso parecía? La curiosidad me pudo, y en vez de volver a casa, di la vuelta, bajé al parking a pie y me escondí cerca del ascensor. No había plan, no había lógica, solo una especie de presión en el pecho que me decía que esperara, que observara, que me quedara. No pasaron ni 10 minutos cuando la vi salir del ascensor. No iba vestida para hacer la compra. Llevaba una chaqueta ajustada, maquillaje que no usa ni para las cenas con amigos, y ese perfume caro que tiene guardado en el cajón del baño, el que supuestamente le da dolor de cabeza. Llevaba una bolsa pequeña en la mano, como de regalo, y no miraba el móvil, como siempre, sino que iba mirando a los lados, rápido, como comprobando que no la viera nadie. No tenía nada en las manos que indicara que venía al súper. Ni cartera, ni lista, ni bolsa de tela para evitar las de plástico. Caminó directo hacia la salida que da al edificio de oficinas que está detrás del centro comercial, ese que tiene una cafetería en la planta baja y 2 clínicas privadas en el primer piso. Me quedé ahí, entre los coches, sin moverme. Me sabía su lenguaje corporal como si fuera mío, y esa forma de andar, rápida pero contenida, esa tensión en los hombros, no era de quien va a ver a una amiga ni de quien va a una revisión médica. La seguí a distancia, sin que me viera. Entró en el edificio, saludó al conserje como si ya lo conociera y subió por las escaleras, no por el ascensor. Me quedé fuera, esperando. 15 minutos. 20. 30. No salía. Pensé en subir, en entrar y ver a qué puerta llamaba, pero no quería montar una escena. No todavía. Volví al coche y me fui a casa con la cabeza a mil. Tiré la bolsa de la compra en la cocina, sin guardarla, y me senté en el sofá sin encender la tele. Miré el reloj. Pasaron 20 minutos. Media hora. 45. Y entonces sonó la puerta. Era ella, con la cara ligeramente sonrojada y ese brillo en los ojos que no le veía desde hace meses. Me dio un beso rápido, dejó las llaves en el cuenco y fue directa al baño. No dijo ni una palabra sobre haber estado en el centro comercial. Ni una mención a Rebeca, a trabajo, a tráfico. Nada. Era como si ese rato simplemente no hubiera existido. Esa noche no cenamos juntos. Dijo que no tenía hambre, que había picado algo con las chicas. Yo calenté una lasaña congelada y comí en silencio mientras los niños veían una serie en la tablet. Cuando se metió en la cama, fingí estar ocupado con unos exámenes para corregir, pero en realidad me quedé en la cocina, sin tocar los papeles. Necesitaba pensar. Me repetía una y otra vez que no podía estar sacando conclusiones por lo que había visto. Pero no se trataba solo de eso. Era una acumulación de momentos, de gestos, de miradas, de silencios. Algo se había roto y no sabía desde cuándo ni hasta qué punto. Al día siguiente, viernes, hice algo que nunca pensé que haría. Fui a ver a su madre. No porque creyera que ella supiera algo, sino porque necesitaba hablar con alguien que conociera a Laura como yo. La madre de Laura siempre fue directa, de esas que no se andan con rodeos. Le dije que me preocupaba, que Laura estaba distinta, que no la reconocía últimamente. Ella me miró un rato largo, luego suspiró y dijo que también lo había notado, que en las últimas visitas apenas hablaba, que se mostraba impaciente, como si siempre tuviera que estar en otro sitio. Le pregunté si creía que había alguien más, y su respuesta fue rápida: no lo sé, Rubén, pero algo hay.
Y no es bueno. Volví a casa más jodido que antes. Era la primera vez que alguien de fuera validaba esa sensación que me estaba matando por dentro. Ya no podía pensar que eran cosas mías, paranoias. Algo estaba pasando y no lo iba a dejar correr. El sábado por la mañana le dije que iba a llevar a los niños al cine. Me inventé que había una sesión especial con actividades. Ella no quiso venir. Dijo que tenía que limpiar y ordenar cosas. Pero cuando volví 2 horas después, no estaba en casa. La cocina estaba igual que la dejé, el baño sin usar, y su abrigo no colgaba en el perchero. Pregunté por ella en el grupo de WhatsApp familiar, y nada. Escribí a Rebeca por Instagram, y la respuesta me dejó helado: estoy en Sevilla este finde, por. Apagué el móvil y me senté en el sofá con los niños jugando en el cuarto. No hacía falta más. Estaba claro. Me estaba mintiendo y lo hacía con una tranquilidad que me daba náuseas. Esa noche, no dormí. Fingí estar dormido cuando se metió en la cama, y cuando se durmió, me levanté y salí al balcón. Encendí un cigarro, algo que no hacía desde hacía años, y me quedé ahí, quieto, mirando la calle vacía. Ya no era una sospecha. Ya no era una intuición. Era un hecho. Algo estaba pasando y ella lo ocultaba. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que yo me estaba empezando a acostumbrar a la idea. El domingo por la mañana le propuse ir a comer fuera, con los niños. Dijo que no podía, que había quedado con su madre. Le dije que justo había hablado con ella el viernes. No contestó. Solo me miró y dijo: pues hablo con ella ahora. Cogió el móvil, escribió algo, lo dejó sobre la mesa y salió al balcón a fumar. La vi leer la respuesta sin que yo pudiera verla, pero su cara se tensó un poco. Luego volvió, me dio una palmadita en el hombro y dijo: otro día, vale. Apreté los dientes y no dije nada. Pero ya había tomado una decisión. Esto no iba a quedarse así. Si me estaba engañando, lo iba a descubrir. Y no por curiosidad. Lo necesitaba. Necesitaba saberlo todo, cada detalle. Porque lo que más me dolía no era el engaño. Era la forma en que me trataba, como si fuera imbécil, como si yo no tuviera ojos ni memoria. No tuve que esperar mucho para que todo saliera a la luz. El lunes siguiente, Laura me dijo que iba a quedarse a trabajar hasta tarde, que tenían cierre de trimestre en la editorial y que no llegaría antes de las 10. Lo dijo sin mirarme, mientras buscaba las llaves en el bolso, con ese tono neutro que ya se había vuelto parte del ambiente de la casa. No discutí, solo asentí. Pero por dentro ya estaba decidido. No iba a quedarme esperando en el sofá mientras ella se iba a saber dónde. Preparé la cena a los niños, los acosté a las 9:30 y, cuando todo estuvo en silencio, salí de casa. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero la idea de quedarme quieto me resultaba imposible. Me subí al coche y conduje sin rumbo fijo hasta que, sin pensarlo demasiado, acabé frente al edificio de la editorial. Las luces de la planta baja estaban apagadas, solo quedaba encendida una en la tercera planta. Me quedé en el coche, con el motor apagado, observando. Durante casi una hora no pasó nada. La calle estaba vacía, y la ciudad, en ese trozo concreto, parecía dormida. A las 10:20, la luz del tercer piso se apagó y, pocos minutos después, la puerta del edificio se abrió. Laura salió acompañada de un hombre. No era un cliente ni un compañero de trabajo con el que hubiera ido antes a ningún sitio, de eso estaba seguro. Lo supe por la forma en que lo miraba. Caminaban juntos hacia el aparcamiento y, cuando llegaron a su coche, ella se giró y él la abrazó. No fue un abrazo amistoso, ni de cortesía. Fue de esos que duran un poco más de lo normal, con las manos en la espalda baja, con esa confianza de quien ya ha cruzado una línea. Luego, ella lo besó.
No un beso rápido, sino uno que se da con calma, sin esconderlo del todo pero tampoco buscándose testigos. Fue como ver una escena de mi vida, pero sin mí en ella. Me quedé quieto. No grité, no salí del coche, no hice nada. No tenía fuerzas. No sé cuánto tiempo pasó hasta que ellos se separaron, él subió a su coche y se marchó, y ella hizo lo mismo. Cuando el coche de Laura desapareció en la rotonda, encendí el motor y me quedé ahí, con las manos en el volante, mirando la calle vacía. No podía pensar con claridad, solo repetía una frase en mi cabeza, ya está. Es eso. Ya lo sabes. Me dolía el pecho, no de rabia, sino de una especie de vacío raro, como si de repente me hubieran quitado una parte del cuerpo sin avisar. No lloré. No podía. Era como si todo estuviera pasando a cámara lenta y yo solo pudiera observar. Volví a casa sin música, sin radio, sin nada. Aparqué frente al portal y me quedé unos minutos dentro del coche, intentando decidir qué hacer. Subí despacio, sin hacer ruido, y cuando entré, los niños dormían y la casa estaba en silencio. Me metí en la ducha con la ropa puesta. No sé por qué lo hice. Supongo que necesitaba sentir algo físico, algo que me hiciera salir del estado de bloqueo en el que estaba. Me cambié, me tumbé en el sofá y esperé. A las 11:40 escuché la puerta. Laura entró como si nada. Me vio despierto y se sorprendió. ¿Todavía estás levantado?, preguntó, dejando las llaves sobre la mesa. Sí, respondí. No podía dormir. Yo estoy muerta, el trabajo me ha matado hoy. Ya, dije, y ahí lo dejé. No quería decirlo aún. Quería ver hasta dónde era capaz de mentirme. Fue al baño, se lavó la cara, se cambió de ropa y vino al salón. Me dio un beso en la mejilla, el mismo gesto automático de siempre, y se sentó en el sofá frente a mí. Empezó a hablar de cosas del trabajo, del nuevo autor que habían fichado, de los problemas con la imprenta. Yo la escuchaba en silencio, viéndola gesticular con naturalidad, como si nada en su vida hubiera cambiado. Cuando terminó de hablar, me preguntó por los niños, si se habían dormido pronto. Le dije que sí, que habían estado tranquilos. Se levantó y me dijo que se iba a acostar. La observé irse al dormitorio y cerrar la puerta. Esa imagen, tan cotidiana, se me grabó en la cabeza. La puerta que se cerraba era la misma que había escuchado golpear hacía unos días, y ahora entendía por qué sonó tan fuerte aquella noche. Dormí poco y mal. Al día siguiente, no fui a trabajar. Fingí estar enfermo. Esperé a que se fuera con los niños al colegio y me quedé en la cocina, con el café frío y el cuerpo revuelto. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero no sabía cuál. Parte de mí quería hacerle creer que no sabía nada, seguir observando, recoger pruebas, entender cómo había empezado todo. La otra parte, la que me quemaba por dentro, quería enfrentarla, soltarle todo de golpe, verla quedarse sin palabras. Pero no quería hacerlo delante de los niños, ni con ellos cerca. Me pasé el día dando vueltas por la casa, revisando cada detalle como si de repente todo tuviera otro significado. Las fotos, los recuerdos, los pequeños objetos compartidos, todo me parecía contaminado. No por lo que veía, sino por lo que ahora sabía que había detrás. Esa tarde, cuando volvió del trabajo, la esperé en la cocina. Le pedí que se sentara. Lo hice con calma, sin gritar, sin dramatismos. Ella me miró con una mezcla de confusión y fastidio, como si temiera una discusión más sobre nada. Me costó hablar, pero lo hice. Te vi anoche, dije. En la calle de la editorial. Con él. No reaccionó de golpe. No se sobresaltó. Simplemente me miró, se quedó en silencio unos segundos y luego bajó la mirada.
Su expresión no era de sorpresa, sino de alguien que se ha quedado sin argumentos porque ya sabe que no los tiene. No sé qué decir, murmuró, sin mirarme. Empieza por la verdad, le dije. Se levantó, fue hasta el fregadero, se apoyó con las manos en el mármol y respiró hondo. No dijo nada durante casi un minuto. Yo la miraba, esperando, y ella, finalmente, giró la cabeza hacia mí. No quería que te enteraras así, dijo. No es algo que haya planeado. Claro, porque las cosas de este tipo nunca se planean, ¿verdad? Respondí, sin gritar pero con un tono que hasta a mí me sonó ajeno. Ella volvió a girarse, se cubrió la cara con las manos y empezó a hablar despacio. Me contó que lo conocía desde hacía meses, que era un corrector freelance que colaboraba con ellos, que empezó como una amistad, que hablaron mucho, que se entendían, que se desahogaban mutuamente. Dijo que se había sentido sola, que en casa ya no hablábamos, que yo siempre estaba ocupado, que había sentido que su vida se había vuelto una rutina vacía. Escuché todo eso sin interrumpirla, aunque cada palabra me iba cayendo como un peso en el pecho. Lo más humillante fue cuando intentó justificarse diciendo que no sabía por qué había pasado, que no lo había buscado, que solo ocurrió. Lo dijo así, con una frialdad que me revolvió el estómago. ¿Lo quieres? Pregunté, sin pensar. Tardó en responder. Miró al suelo y dijo, no lo sé. Esa frase, simple y seca, me dolió más que todo lo anterior. No lo sé. No había arrepentimiento, ni disculpa, ni promesa. Solo un vacío. Le pedí que se fuera esa noche, que necesitaba pensar. No discutió. Preparó una bolsa pequeña, cogió unas cosas y se fue a dormir a casa de su madre. No hubo gritos, ni llantos, ni escenas. Solo el sonido de la puerta cerrándose otra vez. Cuando el silencio volvió, me senté en el sofá y me quedé mirando la pared durante horas. Pensé en los niños, en cómo iba a explicarles algo que ni yo entendía del todo. Pensé en ella, en el tipo ese, en que habrán hablado, en cómo se miraban. No había forma de escapar de las imágenes que me venían a la cabeza. Aquella noche, por primera vez en años, sentí que mi casa ya no era mía. Era un lugar donde había pasado algo que no podía deshacerse. Sabía que lo que venía después no iba a ser sencillo, pero también sabía que ya no había marcha atrás. La mañana siguiente no empecé el día con tristeza, sino con una claridad que no había tenido en semanas. Me levanté, hice el desayuno a los niños como siempre, les preparé las mochilas, les metí la merienda, los llevé al colegio, respondí a preguntas sin pensar demasiado en las respuestas, y volví a casa con una única idea en la cabeza, devolver el golpe. No como quien busca herir por venganza, sino como quien necesita dejar claro que no se va a quedar mirando cómo lo pisotean sin hacer nada. No soy santo, nunca me he creído mejor que nadie, pero si hay algo que no tolero es que me traten como si no existiera, como si mi papel fuera únicamente pagar facturas, recoger a los niños y desaparecer cuando no hago falta. Esa calma que tenía al principio del día se convirtió en determinación mientras cruzaba el pasillo y me sentaba frente al ordenador. Abrí una hoja en blanco y comencé a escribir una lista. No de lo que sentía, sino de lo que necesitaba hacer. Lo primero fue contactar con un abogado. No uno de esos de páginas amarillas, sino uno de verdad, con nombre, con experiencia y con mala leche. Me lo recomendó un compañero del instituto que había pasado por un divorcio parecido hacía 2 años. Me dijo que no era simpático, que no daba abrazos ni hablaba suave, pero que sabía moverse y no dejaba que le tomaran el pelo. Eso era justo lo que yo necesitaba. Le escribí un correo explicando mi situación sin adornos. Al cabo de 1 hora tenía una respuesta con un enlace para reservar una reunión por videollamada esa misma tarde. La reservé. Después de eso, cogí el móvil y llamé a mi hermano. Le pedí que viniera a casa.
No le di detalles, solo le dije que necesitaba su ayuda. A los 40 minutos estaba sentado en mi cocina con un café delante, mirándome como si esperara que le dijera que tenía una enfermedad terminal. Le conté todo. No me interrumpió ni una vez. Al terminar, me preguntó qué quería hacer. Quiero que lo sepa todo el mundo, le dije. No para humillarla, sino para que no se atreva a manipular la historia. ¿Los niños? Preguntó. Aún no. Pero lo sabrán. Lo sabrán cuando toque y lo sabrán con la verdad. No pienso permitir que crezcan creyendo que su padre fue un idiota que dejó que le pasaran por encima sin hacer nada. Le pedí que me ayudara a recoger cosas de la casa. No muebles ni ropa, sino documentos, papeles, objetos que necesitaba asegurar. Entre los dos llenamos 3 cajas y las metimos en el trastero de su piso. Después, me ayudó a instalar una cámara discreta en el salón y otra en el pasillo. No porque esperara una escena, sino porque quería pruebas si las cosas se torcían. Todo lo hacía con una frialdad que me resultaba nueva, como si hubiera desconectado una parte de mí para poder actuar sin temblores. Por la tarde, la videollamada con el abogado fue directa. Me preguntó si tenía pruebas, le conté lo que vi, lo que escuché, lo que sabía. Me dijo que no hacía falta grabaciones ni fotos explícitas para demostrar infidelidad, que bastaba con el testimonio y algunos detalles bien documentados. Me explicó cómo sería el proceso, qué derechos tenía, cómo proteger mi relación con los niños. Me habló de bienes, de la vivienda, del régimen de visitas. Le pregunté qué podía hacer si ella intentaba manipular a los críos. Me dio consejos, me dio seguridad, y al final me dijo algo que me marcó más que todo lo anterior. Tienes 2 caminos, Rubén. El de quedarte quieto esperando a que se aclare sola, o el de tomar el control y marcar tú las condiciones. Pero lo que no puedes hacer es dejar que ella decida cómo se cuenta esta historia. Colgué y lo tuve claro. Esa noche, cuando Laura volvió a casa a recoger algo de ropa, la esperé en el salón. Iba con cara de haber llorado o de haber dormido poco. No me importó. Quiero que sepas que ya estoy en contacto con un abogado, le dije, sin levantar la voz. Voy a iniciar los trámites del divorcio. No dijo nada al principio. Me miró, dejó el bolso en el suelo y se sentó frente a mí. ¿No quieres hablar antes? Preguntó. No hay nada que hablar. Ya me hablaste ayer. Me contaste lo que me tenías que contar. No me interesa tu versión. Me interesa que esto termine y que termine bien para los niños. No quiero perderlos, Rubén. No los vas a perder. Pero tampoco vas a decidir tú cuándo y cómo los ves. Esto va a ir por lo legal. No quiero guerra. Entonces no empieces una. Porque si la empiezas, no me voy a quedar quieto. Ella sintió, bajó la mirada y dijo que solo había venido a por algunas cosas. La dejé que entrara al dormitorio, que cogiera lo que quisiera, que se marchara sin hacer ruido. No quería escenas. No me interesaban lágrimas, ni disculpas, ni arrepentimientos fingidos. Quería orden. Quería paz. Quería tener control sobre mi vida de nuevo. Después de que se fuera, hice otra llamada. Esta vez fue a mis padres. No para darles detalles escabrosos, sino para informarles de que el matrimonio se había roto y que Laura ya no vivía en casa. Mi madre me preguntó si había otra persona. Le dije que sí. Me pidió que no hablara mal de ella delante de los niños. Le dije que no lo haría. Que no necesitaba hacerlo. Que el tiempo se encargaría de enseñarles quién fue quién. Durante los siguientes días, todo se movió con velocidad. El abogado redactó los primeros documentos, yo abrí una cuenta bancaria nueva, cambié algunas contraseñas, hablé con la profesora de Vega para explicarle que en casa iba a haber cambios. No entré en detalles,
pero le pedí que estuviera atenta a cualquier comportamiento extraño. También hablé con el entrenador de Hugo, con la misma idea. No quería que nadie los tratara con lástima ni como víctimas. Solo quería que supieran que si notaban algo raro, podían contar conmigo. Un viernes por la tarde, Laura me pidió que habláramos en persona. Quería venir a casa. Acepté, pero con la condición de que los niños no estuvieran. Mi hermano se los llevó al cine. Cuando ella entró al salón, traía una carpeta en la mano. He hablado con un abogado también, me dijo. No quiero complicar las cosas. Entonces no las compliques. Me ofreció una propuesta de acuerdo. La leí en silencio. No estaba mal. Era más generosa de lo que esperaba. Aún así, le dije que la revisaría con mi abogado. Me dijo que entendía, que quería que todo fuera justo. ¿De verdad pensabas que no me iba a dar cuenta? Le pregunté. Ella bajó la mirada. No pensaba nada, Rubén. Me dejé llevar. No lo justifico, pero tampoco lo planeé. Me equivoqué. No quiero tus disculpas. Quiero que cumplas con tu parte. Que no juegues con los niños. Que no intentes limpiarte delante de ellos. Nunca haría eso, dijo. Ya lo veremos. Cuando se fue, no sentí alivio. Sentí una mezcla de hartazgo y cansancio. Como si por fin hubiera puesto en marcha una máquina que llevaba meses atascada. No tenía idea de cuánto iba a durar todo, ni cómo iban a reaccionar los niños cuando lo supieran todo. Pero ya no me importaba tanto el miedo. Lo que me importaba era que, por fin, tenía el control. Y no pensaba soltarlo. Los días que siguieron fueron complicados, no tanto por lo legal ni por lo material, sino por lo que implicaba mantener una apariencia de normalidad frente a los niños mientras todo se desmoronaba por dentro. Habíamos acordado con Laura que durante 2 semanas ellos seguirían en casa conmigo y que ella los vería por las tardes en casa de sus padres, que quedaba a 20 minutos. Parecía una solución razonable, pero cada vez que los recogía del colegio y alguno me preguntaba si mamá iba a venir a casa a cenar, tenía que contenerme para no decir lo primero que me venía a la cabeza. No mentía, pero tampoco decía la verdad completa. Les explicaba que mamá estaba en casa de los abuelos, que necesitaban tiempo para hablar, que las cosas a veces cambiaban y que eso no significaba que dejaran de querernos. A Hugo le costó más. Tiene 11 años y ya no es tan ingenuo. Empezó a hacer preguntas con más precisión, del tipo vosotros os habéis peleado fuerte, o se va a divorciar la gente que se quiere. Le respondí con lo que podía manejar sin dañarlo más, le dije que a veces las parejas tienen problemas y que mamá y yo necesitábamos organizarnos mejor, pero que lo más importante era que ellos no iban a perder ni a su padre ni a su madre. Eso pareció calmarlo un poco, aunque no dejó de observarme más de la cuenta en los días siguientes, como si buscara rastros de algo que yo estaba intentando ocultar. Por otro lado, Laura empezó a mostrar una versión distinta de sí misma en cada conversación. Primero, la del remordimiento, mensajes a cualquier hora diciéndome que no sabe cómo llegó a eso, que no entiende en qué momento dejó de valorarlo todo, que le duele no estar con los niños. Después, la de la víctima, que la presión del trabajo, la falta de afecto en casa, la rutina, la soledad emocional, todas esas palabras que uno escucha como si fueran parte de un manual barato de terapia de pareja. Y luego, en las reuniones con el abogado, sacaba la versión contenida y formal, la que quería negociar todo con calma, la que usaba un tono neutral y mirada sin peso. No me molestaba que mostrara caras distintas, lo que me molestaba era que no hubiera una sola conversación en la que dijera algo que no sonara a excusa. No hubo un me equivoqué y punto, siempre había un contexto, un pero, una justificación. Me quedaba observándola mientras hablaba con mi abogado, mientras hacía preguntas sobre la pensión, sobre las visitas, sobre el reparto de las cuentas,
Y lo único que pensaba era cuánta frialdad había conseguido reunir en tan poco tiempo. Era como si la mujer con la que había compartido 15 años se hubiera cambiado el rostro por uno nuevo, más eficiente, más adaptado a la nueva versión de su vida. Cuando llegó el momento de contarles a los niños que mamá no iba a volver a casa, fue ella quien me pidió estar presente. Accedí, pero con la condición de que no intentara disfrazar la situación. Quedamos en hacerlo un domingo por la tarde, después de comer. Laura vino algo antes, ayudó a poner la mesa, se comportó como si todo estuviera normal, incluso rió con Vega cuando la niña le enseñó un dibujo que había hecho en clase. Me pareció de una hipocresía abrumadora, pero mantuve la calma. Cuando terminamos, les pedimos a los niños que se sentaran con nosotros en el salón. Estaban nerviosos, lo noté en la forma en que se movían, en cómo Vega miraba a su hermano buscando referencias. Laura empezó hablando. Usó un tono suave, con palabras medidas, diciendo que papá y mamá se seguían queriendo como padres, que nada cambiaría en ese sentido, pero que habían decidido vivir en casas distintas porque ya no se entendían como antes. Hugo fue directo. ¿Os vais a divorciar? Laura dudó, miró hacia mí, y yo asentí. Sí, Hugo, vamos a divorciarnos, respondí yo. Pero eso no cambia lo más importante. Tú y tu hermana vais a seguir viéndonos a los dos, vais a seguir con vuestra vida normal, y vamos a estar con vosotros todo el tiempo que podamos. Vega empezó a llorar, sin hacer ruido, solo lágrimas. Hugo la abrazó, y luego me miró. ¿Es culpa vuestra o de mamá? Fue como si se clavara algo en la habitación. Laura se puso rígida, bajó la cabeza, y yo respondí. Es una decisión de los dos. No es culpa de nadie. No es tan simple como buscar a un culpable. No me creyó, lo vi en sus ojos, pero no insistió. Cuando se marcharon con ella a casa de los abuelos, cerré la puerta y me senté en el suelo del salón. No lloré, no grité, no rompí nada. Solo me quedé ahí, respirando como si llevara horas aguantando algo que no podía decir. Al día siguiente, volví al trabajo. Entré al instituto, saludé como si todo fuera normal, y me metí en el aula con la cabeza ocupada en todo menos en literatura. Me di cuenta de que necesitaba hablar con alguien que no estuviera implicado emocionalmente. No mis padres, no mi hermano, no los amigos comunes. Quería hablar con alguien que no tuviera interés en ninguno de los dos lados. Así que llamé a Jorge, un antiguo compañero de universidad con el que nunca había perdido el contacto pero con el que hablaba poco. Quedamos esa misma noche en un bar tranquilo. Le conté todo. Se quedó callado un buen rato, luego me miró y dijo algo que me sorprendió. Te respeto por cómo lo estás llevando. Pero no entiendo por qué sigues protegiéndola delante de todo el mundo. Le respondí que no era por ella, era por los niños. No quería que crecieran oyendo versiones envenenadas, ni de un lado ni del otro. Jorge negó con la cabeza. No estoy diciendo que la pongas de mala madre ni que la insultes. Pero cuando todo el mundo piense que fue una separación civilizada porque os llevasteis mal o porque la rutina os mató, vas a comerte el daño tú solo. Y cuando alguien repita delante de ti que estas cosas pasan, que son normales, que es la vida, te vas a tragar el orgullo hasta enfermar. No digo que lo publiques en redes, pero empieza a contar la verdad a quien la merezca. Eso me hizo pensar durante días. Porque tenía razón. Yo no había contado lo de la infidelidad a nadie fuera del entorno más cercano. Ni siquiera a mis padres se lo dije de forma directa. Me limité a hablar del desgaste, de los años, de las diferencias. Todo cierto, pero no era toda la verdad. Y eso, con el tiempo, se me empezó a hacer insoportable. Porque mientras yo callaba, ella no lo hacía. Me enteré por un amigo del barrio que Laura le había contado a una conocida que la separación había sido mutua, que nos habíamos distanciado, que hacía años que no funcionábamos.
Lo contó con esa versión ligera que suena razonable para cualquiera. Y eso fue lo que me hizo tomar la decisión de cambiar el enfoque. La próxima vez que alguien me preguntara por qué nos habíamos separado, iba a decir la verdad. No para dañar, no para vengarme, sino para no cargar con un relato que no era el mío. Porque si algo había aprendido en estas semanas, era que no basta con resistir en silencio. También hay que defenderse del olvido de lo que pasó de verdad. Y eso empezaba ahora. La decisión de empezar a contar la verdad no fue tan fácil de ejecutar como de imaginar. Había demasiadas caras conocidas, demasiadas conversaciones sociales con gente que, aunque con buena intención, preguntaba más por compromiso que por verdadero interés. La primera vez que lo hice fue en una comida familiar, en casa de mis padres, un sábado por la tarde. Estaban mis tíos, mi hermana y mi cuñado, todos con sus platos delante y ese silencio incómodo que aparece cuando nadie sabe si puede o no preguntar. Fue mi madre la que rompió el hielo con un comentario vago sobre lo difícil que deben ser estos momentos para todos. No lo dijo mal, pero se notaba que buscaba cerrar el tema rápido. Yo dejé los cubiertos sobre el plato y hablé con claridad. Laura tuvo una relación con otra persona mientras seguíamos juntos. No fue un error puntual, fue una cosa mantenida. Yo me enteré hace unas semanas. Y por eso, y solo por eso, se acabó el matrimonio. Hubo un silencio total. Mi padre se quedó mirando su copa de vino sin levantarla, mi madre hizo el gesto de querer decir algo, pero no le salió nada. Mi tío, el más directo de todos, fue el primero en reaccionar. ¿Estás seguro? Lo vi con mis propios ojos, respondí, sin cambiar el tono. No hay lugar a dudas, y no quiero que nadie repita versiones falsas de esta historia, ni delante de mis hijos, ni en el barrio, ni en los grupos de WhatsApp. No quiero compasión, ni escándalos, solo respeto por la verdad. Mi hermana asintió en silencio. A la salida de la comida, me dio un abrazo más fuerte de lo habitual y me dijo que, si necesitaba que alguien hablara con los niños desde fuera, ella estaba dispuesta. Le agradecí, pero le dije que prefería que ellos escucharan lo necesario solo de mí. Sentí que algo se liberaba dentro de mí al decirlo por fin en voz alta, como si dejar de protegerla de las consecuencias me quitara un peso que no me correspondía. La siguiente vez fue con una madre del colegio de Vega, una de esas mujeres que finge empatía pero que vive para los cotilleos. Me la crucé en la puerta del cole y me abordó con un tono falso, diciendo que había escuchado que Laura y yo estábamos pasando por un mal momento. No es un mal momento, le dije. Laura me fue infiel durante meses. Lo descubrí, y la relación terminó. Eso es todo. La cara que puso me confirmó que no esperaba esa respuesta. Asintió rápido y se fue sin saber cómo reaccionar. Me dio igual. La sinceridad se convirtió en una forma de poner límites. Empecé a usarla como herramienta. No para hacer daño, sino para no dejar que otros manejaran el relato de mi vida como si fuera suyo. Laura no tardó en enterarse de que yo ya no estaba encubriéndola. Me llamó una noche, después de que los niños se durmieran. Empezó hablando en un tono contenido, pero nervioso. Me han llegado comentarios, dijo. Gente diciendo que he sido yo la que rompió la familia. Fuiste tú, respondí. Eso no es un comentario, es un hecho. Y si alguien pregunta, lo mínimo que puedo hacer es no mentir. Estás creando un ambiente en mi contra, dijo, esta vez con más firmeza. Me están juzgando sin conocerme. Yo tampoco conocía a la Laura que besaba a otro en el parking del trabajo, así que estamos igual, dije sin alterarme. Si querías mantener la imagen, haberlo pensado antes. Yo no voy a cargar con tu mierda. Se quedó en silencio. Luego intentó suavizar el tono. Pensé que al menos podríamos guardar las formas. Por los niños. Por los niños lo he hecho todo con el máximo respeto.
Pero guardar las formas no significa mentir. No te estoy insultando, no te estoy persiguiendo, solo estoy contando la verdad. Si no te gusta, no es mi problema. Esa llamada terminó sin más. No me volvió a llamar por temas personales. Las siguientes comunicaciones fueron únicamente para coordinar temas de los niños. Todo frío, funcional, sin emociones. Lo prefería así. Menos desgaste, menos ambigüedad. Pasaron las semanas y, poco a poco, el divorcio se formalizó. Los papeles se firmaron sin grandes enfrentamientos. Mi abogado me dijo que había sido uno de los procesos más limpios que había visto en casos donde hubo infidelidad. No porque no hubiera conflicto, sino porque ninguno de los dos quiso convertirlo en una guerra legal. Aún así, no fue fácil emocionalmente. Cada paso era una confirmación de que no había vuelta atrás. Cada documento sellado era una puerta cerrada. Cuando llegó el día en que los niños se iban a quedar por primera vez una noche con ella en su nuevo piso, tuve que sentarme con ellos a explicarles que ese sería el sistema a partir de ahora. Lo hice sin rodeos, con calma, diciéndoles que pasarían tiempo con los dos, que cada uno tendría su espacio con ellos, y que eso no significaba que fuéramos menos familia. Hugo preguntó si eso iba a ser así para siempre. Le dije que sí, que ya no volveríamos a vivir juntos, pero que seguiríamos haciendo cosas como antes, los fines de semana, los cumpleaños, las vacaciones. No lo dijo, pero se notaba que lo entendía. Vega solo pidió llevarse su peluche favorito a casa de mamá. Me abrazó y me preguntó si iba a estar bien. Le dije que sí. Mentí, pero solo un poco. Después de que se fueran, me quedé solo en casa por primera vez en semanas. No puse música, no encendí la tele, no llamé a nadie. Me senté en el salón, con las luces apagadas, y me permití sentir lo que llevaba evitando: rabia, tristeza, alivio, frustración. Todo junto, todo desordenado. Me costó entender que parte de todo eso era lo que más dolía. No era la traición. No era la ruptura. Era saber que todo lo que había construido, todo lo que pensé que era sólido, se podía venir abajo sin aviso, sin drama, sin gritos. Solo con un beso en un parking y una decisión cobarde. No hice promesas esa noche. No me dije que iba a estar mejor, ni que iba a encontrar a alguien nuevo, ni que esto me haría más fuerte. Me limité a aceptar que esto era mi vida ahora, con todo lo que tenía y todo lo que ya no iba a tener. Y en esa aceptación encontré algo parecido a la paz. No porque fuera justo, sino porque al menos, por fin, era verdad.